Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Cuántos estamos gozosos de poder estar en la casa del Señor? Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Mire, somos pocos pero locos, hermano. Amén. Búsquelo en la Biblia, hermano, ahí está. Si estamos locos, dice, es para el Señor. Amén, amén, gloria al Señor. Seguimos con el estudio, hermanos, en la carta a los Gálatas, hermanos, y vamos específicamente esta noche a estar estudiando el fruto del Espíritu, y hermanos, vamos a darnos cuenta ahí de una serie de situaciones muy interesantes, hermanos. Así que, ¿quiénes vinieron listos en esta noche para aprender? Amén, amén. Es necesario, hermanos, que escudriñemos las Escrituras. El mismo Señor lo dijo, escudriñen las Escrituras, lean, ¿verdad? Amén, gloria al Señor, amén. Busquemos allí, hermanos, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Búsquelo, hermano, búsquelo. Amén. Cuando lo tengamos, hermanos, por favor nos ponemos en pie y leemos la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Está conmigo? Amén, amén. Los que no trajeron Biblia, hermanos, vamos a regalar una por ahí, ¿verdad? Amén. No la dejemos en casa, hermanos. Un hermano decía que los ratones eran más cristianos, porque ellos, hermanos, de verdad comían palabra de Dios. Amén. No dejemos la Biblia por ahí, traigámosla. Amén. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo leemos de nuevo, hermanos, ¿le parece? Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Dios mío, en esta noche. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y bondad. Gracias por ese eterno amor, Señor, con el que tú nos has amado. En esta noche, Señor, aconséjanos, háblanos, exhórtanos, anímanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que venga, Señor, a tiempo, Señor, y fuera de tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, cumpliendo, Señor, bendito Dios, tu voluntad, el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender las verdades, Señor, que hay en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te suplicamos que el Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, Señor, ayudándonos, bendito Dios, en todas las cosas, Señor. Que la gloria y la honra sea solamente para ti, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Podemos sentarnos, hermano. Amén. El viernes pasado, hermanos, estuvimos estudiando el fruto, me parece que fue el fruto del gozo, ¿verdad? Amén. Estuvimos estudiando el fruto del gozo con el hermano Rafael, estuvo compartiendo la palabra del Señor. Y es necesario, hermanos, que en primer lugar nosotros nos demos cuenta que realmente, hermanos, como cristianos, nosotros debemos desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Amén. Es necesario. Amén. Esta noche, hermanos, me corresponde hablar acerca del fruto de la paciencia. Amén. El fruto de la paciencia. Estamos claros. El fruto del Espíritu Santo es uno solo, pero con diferentes manifestaciones o diferentes, hermanos, digámoslo así, situaciones que en la vida del cristiano deben de reflejarse. Amén.
Esta noche vamos a hablar del fruto de la paciencia y específicamente, hermanos, como cristianos nosotros debemos reflejar la paciencia en nuestro día a día. ¿Qué cuesta, verdad? ¿Qué cuesta? Había un personaje muy famoso que decía, es que no me tienen paciencia. Amén. Y le decía el otro por ahí, no, ¿verdad? Ajá. Yo creo que ya lo identificamos. Mire, hermanos, vivimos en un mundo lleno de velocidad y rapidez. Actualmente todas las cosas son así. Yo recuerdo años atrás, hermanos, cuando recién al país comenzó a venir la tecnología. Y en mi caso, hermanos, como niño era sorprendente saber que yo podía comunicarme con alguien que estaba en otro lugar, ¿verdad? Era algo maravilloso. El uso del teléfono se fue volviendo indispensable. Actualmente, hermanos, todo es rápido, todo es veloz en nuestro medio en el que vivimos, ¿sí? Mire, tenemos comida rápida e instantánea, hermanos, ¿sí? Usted va al súper y ya va a encontrar las ensaladas preparadas, hermano, ¿sí? Usted solo la agarra, se puede ir perfectamente al carro y ya estuvo, ¿verdad? Puede comprarse un pan, perfectamente ya almorzó, ¿verdad? Tenemos comida rápida, instantánea, tenemos internet de alta velocidad, hermanos, ¿sí? Actualmente ya no queremos el internet obsoleto, ¿verdad? De 2 megas que decían por ahí, ¿verdad? En donde la cosita se quedaba cargando en la pantalla, ¿verdad? Y nunca pasaba de ahí. Ay, y eso tenerlo ahora hasta nos fastidia, nos molesta, ¿verdad? Queremos hasta tirar el teléfono, la computadora, lo que sea, ¿sí? Entre más rápido sean las cosas, son mejores para nosotros, hermanos. Ajá. Dice que tenemos tecnología de alta respuesta a la demanda de los clientes. De manera tal, hermanos, que estamos acostumbrados a vivir de forma acelerada nuestro día a día. ¿Sí? Desde que nos levantamos, hermanos, es un continuo correr. ¿Sí? Los que tienen hijos, hermanos, a las 5:30 de la mañana están despertando a sus hijos, que se metan al baño, que se cambien, ¿verdad? Que se pongan su uniforme. A las 6 de la mañana van para afuera, para las escuelas. Hermanos, y comienza nuestro día a día en alta velocidad, ¿sí? Rapidez, de manera tal, hermanos, que estamos acostumbrados a las cosas así, ¿verdad? Y queremos también un evangelio que sea instantáneo, hermanos, en donde los milagros los veamos en un chasquido, ¿verdad? De los dedos, ¿sí? En donde las necesidades o las situaciones que tenemos sean resueltas de manera rápida. Estamos acostumbrados a eso, ¿sí? Estamos altamente acostumbrados a que las cosas sean veloces, hermanos, y nos molesta si son lentas, sí, nos fastidia. Pero esto también, este tipo de costumbre en el diario vivir, hermanos, nos ha vuelto seres intolerantes. Somos incapaces de tolerar situaciones que giran alrededor nuestro cuando no se desarrollan en la manera en que nosotros queremos que sean, ¿sí? Nos hemos vuelto intolerantes, hermanos. Además de eso, hermanos, nos hemos vuelto seres incomprensivos. No, ¿y para qué, verdad? No, yo quiero que te pongas las pilas y que las cosas, mira, las traigas así, ¿verdad? Anda volando a la tienda y te apurás. Hermanos, y estamos tan acostumbrados que las cosas sean rápidas que nos hemos vuelto impacientes. Nos hemos vuelto impacientes. Y queremos traer todas las prácticas de nuestro día a día a la iglesia, a la congregación. Queremos, hermanos, vivir un cristianismo veloz, rápido, hermanos. ¿Sí? Y que las cosas sean en la manera en que nosotros queremos que se desarrollen. Mire, hermanos, estudios revelan que los hombres somos más impacientes que las mujeres. Vea eso,
¿Cierto o no, hermanos? ¿Sí? Somos más impacientes que las mujeres. Un estudio desarrollado por una universidad de los Estados Unidos revela que el hombre pierde la paciencia a los 15 minutos de estar en una fila esperando por ser atendido. ¿A cuánto nos ha pasado que queremos ir a pagar el recibo de la luz, el recibo del agua, lo que sea, hermanos, y hay grandes filas, ¿sí? Y de repente, ya es tarde, qué barbaridad, y tengo que ir a traer a los hipotes, y que tengo que ir a hacer el almuerzo, ¿verdad? Y perdemos la paciencia de manera rápida, hermano. Este mismo estudio reflejó que las mujeres pierden la paciencia a los 18 minutos, hermanos. Son un poquito más pacientes que los hombres, ¿sí? A los 18 minutos, ¿sí? Nosotros rapidito nos salimos de la fila y vamos a buscar otro banco que esté a lo mejor inmediato del lugar, ¿sí? Las mujeres son un poquito más pacientes, ¿verdad? Aguardan un poco más por ser atendidas. Este mismo estudio, hermanos, reflejó también que nosotros los hombres perdemos la paciencia a los 9 minutos en una llamada telefónica. Ay, sí, hombre. Mira, la otra semana llego, hombre. Sí. Y de repente, es que no cuelga, va. Ay, que no, hombre, me está haciendo perder el tiempo, ¿verdad? Y por ahí situaciones parecidas, ¿sí? Las mujeres pierden la paciencia a los 12 minutos. ¿Por qué estoy hablando de todos estos datos, hermanos? Porque estamos hablando del fruto de la paciencia y es necesario que conozcamos todo lo que gira alrededor de la paciencia, ¿sí? Alrededor de la paciencia. Hay algo muy curioso y muy interesante y es que no debemos de confundir paciencia con negligencia. Son dos cosas bien diferentes, ¿sí? Paciencia es una cosa y negligencia es otra cosa, ¿sí? Ay, no, es que no me tienen paciencia, hombre, ¿verdad? Les voy a confesar algo, hermanos. Con mi esposa muchas veces no discutimos, pero sí hemos tenido a veces diferencias porque yo soy cholludo, hermanos. Lo confieso. Mi abuelita decía pachorrudo, ¿verdad? No sé por qué, pero así me decía. ¿Verdad? Muchas veces, hermanos, tenemos que aprender como cristianos a desarrollar el fruto de la paciencia, hermanos. No todos somos iguales, que quede claro, ¿sí? Hay variedad entre nosotros, hermanos. No todos somos iguales. Pero muchas veces nos aprovechamos de eso y queremos ser negligentes, ¿sí? Ay, como me tienen que tener paciencia, ¿verdad? Yo no hago las cosas. Mire, hermano, y no trajo tal cosa. A usted le correspondía hacer tal cosa, ¿verdad? No, es que se me olvidó, hermano, ¿verdad? Y muchas veces somos negligentes aprovechándonos, hermanos, de la paciencia de los demás. Son dos cosas diferentes. Solo quería hacer esa aclaración porque muchas veces podemos confundirnos y creer que los demás necesariamente, hermanos, están en la obligación de aguantarnos porque somos así, ¿verdad? Y la paciencia me la tienen que dar completa a mí, ¿verdad? No, hermanos. No confundamos la paciencia con la negligencia, ¿verdad? Hermanos, dice que en cierta ocasión se reunieron los animales de la selva. El motivo, hermanos, es que un serio problema estaba afectando a todos los animales de aquel lugar. Hacía ya más de 3 meses que no llovía en aquel lugar, hermanos. Y muchos de los animales estaban enfermando a causa de que no había comida en ese lugar, porque no llovía. Muchos de ellos habían muerto, hermanos, porque no había lluvia, no había comida en aquel lugar. De forma tal, hermanos, que ellos llegaron a un consenso y se reunieron. Y decidieron, hermanos, que era necesario que uno de ellos, un representante,
fuera a hablar con el creador del universo. ¿Sí? Entonces pidieron voluntarios. Vamos a ver, de todos los animales de la selva, dijo el Rey León, ¿quién se ofrece como voluntario para interceder y llegar hasta donde está el Creador y hablar con Él? ¿Verdad? Es una suposición, hermanos, ¿sí? Es una ilustración. Nadie se ofreció, hermanos. Eran bien cristianos estos animalitos. Nadie se ofreció. Solo la tortuga dijo, yo me ofrezco. Bueno, ni modo, dijeron, enviemos a la tortuga. Y decidieron enviar a la tortuga, hermanos, a interceder por la lluvia para aquel lugar. Hermanos, pasados 3 meses, estaban sorprendidos porque no sabían, no tenían noticias de la tortuga y tampoco había llovido. De manera tal que se volvieron a reunir. Y entre todos ellos murmuraban, hermanos, y entre toda la algarabía que había en aquel lugar, la tortuga saltó de entre unos matorrales y les dijo, si están hablando de mí, no voy. Mire qué interesante, hermano. Qué interesante desarrollar el fruto de la paciencia. Amén. ¿Está conmigo? Es necesario, hermanos, como cristianos, desarrollar el fruto de la paciencia. Amén. En realidad, hermanos, nosotros conocemos como frutos del Espíritu Santo a las 9 virtudes o manifestaciones por medio de las cuales podemos percibir que Dios está obrando en la vida y en el corazón de la persona. ¿Sí? En primer lugar, hermanos, se hace necesario aclarar que lo que se conoce como los frutos del Espíritu Santo en realidad se refiere a uno solo. Según la Biblia, en versión Reina Valera 1960, en la carta a los Gálatas capítulo 5 y versículos 22 y 23, literalmente el texto dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿sí? Mas el fruto del Espíritu es, en forma singular, ¿sí? Y comienza, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí? Hermanos, de forma tal que es uno solo, ¿sí? Con diferentes manifestaciones. Ya lo habíamos dicho. Amén. ¿Está conmigo? ¿Estamos aprendiendo algo? Dígame amén. 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 Gloria al Señor. Qué bueno. Hermanos, tenemos por acá algunas definiciones de paciencia. Yo le dije que en esta noche estuviéramos dispuestos a aprender. Paciencia del griego macrotimia significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. Macro, que significa largo, y timia, que significa enojo. En otras palabras, el que es largo para enojarse. ¿Sí? Amén. Macrotimia del griego, ¿verdad? Macros y timia. Macros, que significa largo, y timias, que significa enojo, ¿verdad? El que es largo para enojarse. ¿Cierto o no, hermanos? Hay personas que tienen esa virtud que por más que la saquen del cuadro, hermanos, cuesta enojarlos. Cuesta enojarlos. ¿Y sabe realmente qué es lo que pasa? Que han aprendido a desarrollar el fruto de la paciencia, hermanos. Y como cristianos es necesario que nosotros lo hagamos. Del origen latino, patientia, la palabra paciencia describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. De esta manera puede decirse que un individuo con paciencia es aquel que no suele alterarse.
Amén. Amén. Mire el que tiene al lado y dígale, ¿es usted paciente, hermano? ¿O se enoja o es de mecha corta? Amén. Amén. Amén, hermano. Nos está hablando el Señor a mucho. Gloria a Dios. Paciencia, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Amén. ¿Cuánto nos ha pasado, hermanos? Que vienen situaciones a nuestra vida y lo primero que hacemos es renegar. Lo primero que hacemos es preguntar, ¿y por qué a mí? Si yo sirvo, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo soy un buen cristiano. En esta noche es necesario, hermanos, que recapacitemos y nos demos cuenta si realmente como cristianos estamos desarrollando el fruto de la paciencia, hermanos. Y esta definición es la que más me gusta. Paciencia desde el punto de vista cristiano implica la capacidad de sufrir circunstancias adversas esperando con tranquilidad, de una manera voluntaria y no por mera necesidad, sin murmurar ni quejarse, sino con plena confianza de que Dios está obrando en medio de las circunstancias y de que Él sabe lo que está haciendo y lo que es mejor para cada uno de sus hijos, según su propósito. Amén. Amén. Las circunstancias difíciles alrededor de nuestra vida, hermanos, no son en vano. ¿Sí? Alguien dijo por allí, no es que a Dios se le ocurra y se levantó de malas y ¡pum! Nos ponga una enfermedad. No es que Dios se levantó de malas y ¡pum! De repente un accidente. No es que Dios a lo mejor se enojó con nosotros y ¡pum! Nos pasó algo. No funcionan las cosas así. Hay un propósito de por medio en cada situación, hermanos. Téngalo por seguro. En cada situación alrededor de nuestras vidas, hermanos, hay un propósito de por medio para nosotros. Santiago, el capítulo 1, versículo 3 y 4 dice de la siguiente manera: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Cuántas cosas hay, hermanos, en nuestra vida que quisiéramos que se resolviesen ahora mismo? Enfermedades, hermanos, que a lo mejor las venimos cargando por largos años. Situaciones económicas, hermanos, que quisiéramos que se resolvieran al instante. Problemas familiares, hermanos, que quisiéramos nosotros a lo mejor tomar el control de esas situaciones y darle respuesta. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que la prueba produce paciencia. Amén. Y como cristianos debemos de aprender a esperar en el Señor. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia que da el Espíritu Santo se basa precisamente en mantener la confianza de saber que todo nos ayuda a bien. Y usted me va a decir, pero ¿y cómo esta enfermedad me va a ayudar a bien? Pero si mire, lo he gastado todo a lo mejor.
¿Cómo me va a ayudar a bien que mi hijo a lo mejor esté enfermo? ¿Qué bien voy a recibir yo si estoy perdiendo mi hogar, mi matrimonio, mi casa, mi familia? Hermanos, paciencia, paciencia, paciencia. No es fácil. Sabemos de algunos casos, hermanos, en particular, en donde a lo mejor, hermanos, ni nosotros mismos podemos entender, hermanos, cuál es el propósito en medio de esa situación o de ese problema. Pero de algo debemos de estar seguros, que al final esa situación va a servir para que mi fe sea probada, para que mi confianza en el Señor sea probada, para tener la seguridad de que al final de ese camino, aunque no podamos ver la luz al final del túnel, hermanos, saber que Dios está allí y que no nos ha dejado solos, hermanos, ni por un instante. En su problema, en mi problema, no estamos solos, hermanos. Paciencia, paciencia. El Espíritu Santo muchas veces nos susurra al oído, hermanos. Paciencia, paciencia. Amén. En cierta ocasión, hermanos, un joven tuvo la determinación de acercarse a su pastor. Oiga esto, y pedir que orara por él. Y le dijo: pastor, ore por mí. Yo quiero aumentar mi fe. El pastor gustosamente le contestó: claro que sí, vamos a orar. Y comenzó a orar por aquel joven y le dijo: Señor, mándale enfermedades, mándale calamidades, mándale hambre, mándale dolor. Y el joven dijo: momento, ¿qué pasa? Pastor, tranquilo. Y el pastor le respondió: hijo, tú me pediste que yo orara para que tu fe fuera aumentada. Y la única manera en que tú vas a poder ejercitar tu fe y aumentarla es aprendiendo a sobreponerte a las situaciones difíciles que hayan o que vengan a tu vida. Hermanos, en primer lugar, la paciencia nos acerca a Dios. La paciencia nos acerca a Dios. Debemos de tener en claro que tenemos un Dios paciente, hermanos. Paciente. Si no fuera así, hermanos, usted y yo le aseguro que ya no estuviéramos aquí. Hace tiempo nos hubiera fulminado el Señor. Y ese es el milagro más poderoso, hermanos, que puede haber en nuestras vidas. Que usted y yo estemos en este lugar y aprendamos a depender completamente del Señor. La paciencia me acerca a Dios. La paciencia me acerca a Dios. En momentos de prueba o de tribulación, aprendemos a depender completamente de Dios, ya que la tribulación produce paciencia. Romanos 5 y versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Oiga eso, hermanos. Como cristianos es necesario que seamos probados en paciencia y aflicciones para darnos cuenta qué tanto estamos confiando en el Señor, hermanos. Amén. Los veo afligidos, hermanos. ¿Qué tanto estamos confiando en el Señor, hermanos? La paciencia me acerca a Dios. Amén. Las pruebas, las dificultades, hermanos, las circunstancias difíciles nos van a convertir en personas pacientes. Van a desarrollar nuestra fe. Nos van a acercar a Dios de manera tal, hermanos, que aprendamos a depender completamente de Él, ya no de nosotros mismos. Muchas veces, hermanos, en esas situaciones, en esas circunstancias difíciles, lo que menos hacemos es acordarnos que somos hijos de Dios. Es lo que menos hacemos. Corremos con cuanta cosa se nos ocurra, hermanos, para querer solventar nuestra situación, y lo que más hacemos es terminarnos de arruinar, terminarnos de hundir, hermanos. Aprendamos a depender completamente de Dios, tomados de la mano de Dios, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Que venga adversidad, que venga prueba, que venga situación, hermanos, difícil. Si yo estoy tomado de la mano de Dios, hermanos, debo de tener por seguro que soy más que vencedor. Amén. Gloria al Señor. El cristiano debe probarse a sí mismo en mucha paciencia. Amén. Debemos, hermanos, de medir el nivel de paciencia que tenemos en el día a día. A mí me daba hasta risa hablar con mi esposa, porque yo le dije, tengo que predicar de la paciencia. Hermanos, honestamente, muchas veces no tenemos paciencia. No hemos, mejor dicho, aprendido a desarrollar en nosotros la paciencia. Está en nosotros. Desde el momento en que usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, el fruto de la paciencia está en usted, está en mí. Muchas veces no lo hemos ni descubierto y menos lo hemos desarrollado. Debemos de aprendernos a medirnos, hermanos. ¿Qué nivel de paciencia estamos teniendo, hermanos? Hermanos, ¿cómo entonces yo puedo medir mi paciencia o mi nivel de paciencia? Sencillo, fácil. En las aflicciones, hermanos. ¿Qué tanto estoy dispuesto a esperar en el Señor? ¿Qué tanto, hermanos, tengo la capacidad de aprender a esperar en el Señor? Es necesario hacerlo. 2 Corintios 6:4 dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Amén. Hermanos amados, desarrollemos el fruto de la paciencia en nuestras vidas. Si no nos ha llegado, dijo alguien por ahí, nos va a llegar, hermanos. Y es necesario, hermanos,
que tengamos presente el fruto de la paciencia con nosotros. Fíjese que muchas veces, hermanos, no estamos dispuestos a esperar. Nos vamos, agarramos camino. No estamos dispuestos a esperar. Yo vi una imagen muy bonita, hermanos, en las redes sociales. Y estaban dos personas, hermanos, cavando un hoyo. Y una de las personas, hermanos, se desesperó al punto de que se rindió, se dio por vencido. Hermanos, y le faltaba así, pero poquito, para llegar a lo que él deseaba. Mientras que la otra persona, hermanos, en el otro cuadro, decidió continuar. ¿Sí? Decidió continuar al punto, hermanos, de llegar a lo que deseaba. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros, hermanos, a esperar nuestra bendición? Si nos movemos, perdemos, hermanos. Ojo con eso. Si nos movemos, perdemos, hermanos. Hasta un dicho hay: el que se va para Santa Lucía pierde su silla, ¿verdad? Amén. Hermanos, aprendamos a confiar, a depender completamente del Señor, a esperar en el Señor. Espere su milagro pacientemente, espere su bendición pacientemente, aguarde, no se rinda, no se dé por vencido, espere. Va a llegar, hermanos, va a llegar. Tengamos paciencia, tengamos paciencia. Hermanos, la iglesia de Tesalónica fue reconocida por su paciencia, hermanos. Qué bonito fuera, hermanos, que nosotros como iglesia, como cristianos, seamos conocidos por ser personas pacientes, hermanos. ¿Sí? Ya va a ver este vecino que y hasta el corvo vamos a traer, hermanos. ¿Sí? Y me tiró la basura. Ve que ya va a ver. Y no, sí. Y a la primera que la veo, la voy a sinvergüenciar. Amén. No somos pacientes. Aprendamos a ser personas pacientes, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Muchas veces, hermanos, vamos a tener que sufrir, a lo mejor por causa de Cristo, hermanos. Actualmente, al otro lado del mundo, hermanos, hay cristianos siendo asesinados. Hay personas, hermanos, que están siendo ejecutadas por proclamar el nombre de Cristo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros como cristianos, hermanos, a ser reconocidos por ser personas que de verdad proclamen el nombre del Señor? Y qué mejor manera de hacerlo que siendo pacientes, hermanos, desarrollando el fruto de la paciencia, que nos conozcan, que nos identifiquen. Por eso, que ya no digan el borracho, que ya no digan a lo mejor el que se roba las cosas. No, que digan, ese hermano, ese señor es paciente, de verdad es un cristiano. Mire, si a lo mejor le han hecho tantas cosas que cualquier otra persona ya hubiera reventado. Paciencia. Paciencia. La paciencia desarrolla completamente dependencia de Dios, ya no de nosotros mismos, ya no de lo que yo puedo hacer, sino de lo que yo estoy dispuesto a esperar en el Señor. Amén. Sea una bendición
sea una sanidad, sea la resolución de algún problema. Paciencia, paciencia. No se tire del barco, hermanos. Allá afuera hay tiburones y se lo van a comer. Amén. Perseverancia es un sinónimo de paciencia. Aguardar, esperar en el Señor. La paciencia, hermanos, nos convierte en mejores cristianos. Nos ayuda a poder entender a los demás. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a los otros. No somos iguales, hermanos. Hay diversidad entre nosotros. Carácter, temperamento, mecha corta, dinamita. Hay de todo, hermanos. Y hay paciencia. Amén. ¿De qué lado queremos estar? ¿Estamos dispuestos nosotros a poder, hermanos, en amor, comprender a los demás por medio de la paciencia? Yo admiro a muchas hermanas de aquí. Hermanos, de verdad, son pacientes, tienen la capacidad de poder, hermanos, escuchar a otros y a lo mejor dar un consejo, entender a otros. Muchas veces hay problemas, hermanos, que no se suscitan o no se dan, porque a lo mejor, hermanos, en sí el problema sea una situación que está quejando la vida. No, muchas veces es el carácter, es el temperamento, hermanos. Soy yo y yo soy así. Y si me van a aguantar, me tienen que aguantar así. Porque a mí nadie me va a cambiar. Yo así nací, mi papá y mi mamá así me crean, así me aguantan. ¿Y qué? Y no estamos dispuestos a ceder, hermanos. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos está instando que con toda humildad y mansedumbre y paciencia nos soportemos los unos a los otros, hermanos. ¿Sí? Mire, hay algunos que de verdad, hermanos, sacan de onda. Amén. O sacamos de onda. Amén. Gloria al Señor. De verdad, hermanos. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, aguantándonos, soportándonos en amor. ¿Por qué? Porque Dios así nos ha amado, hermanos. ¿Sí? Lento para la ira, grande en misericordia, hermanos. Con todas las barrabasadas, como decía un pastor por ahí, ¿qué hacemos, hermanos? Ya es para que nos hubieran fulminado. Pero el Señor, hermanos, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Y quiénes somos nosotros entonces para venir a establecernos como jueces? Y venir, hermanos, a lo mejor a querer emitir una sentencia en contra de alguien muchas veces. Cuando la palabra de Dios me dice que con amor debemos soportarnos los unos a los otros. Amén. Con amor. Con amor, no con rencor, hermanos. Como muchas veces y comúnmente lo hacemos. Somos personas a veces rencorosas, odiosas. Queremos pagar mal por mal, hermanos. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios me está llamando a hacer lo opuesto. La paciencia nos ayuda a mantenernos firmes haciendo el bien en todo momento. Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos,
segaremos, hay recompensa en hacer el bien. Hay recompensa en hacer el bien. No se canse, no nos cansemos. A su tiempo vamos a recoger los frutos de nuestra paciencia, si hacemos el bien. Amén. Muchas veces no sabemos ni nos explicamos de dónde nos llegan las bendiciones, hermanos. Inmerecidamente, tal vez. Que no lo esperaban, no lo esperábamos. No nos cansemos de hacer el bien, como decía mi abuelita, sin mirar a quién. Amén. Muchas veces, hermanos, pasa eso. En la clase de hombres hablábamos el día miércoles. Muchas veces no somos capaces de sacar la bondad que hay en nuestro corazón, hermanos, porque estamos viendo a quién le vamos a hacer el bien. ¿Sí? No, se lo va a malgastar. No, si no lo va a aprovechar, ¿verdad? Aquí no dice, hermanos, que hagamos el bien solo aquellos que procuran el bien con nosotros. Porque ¿qué recompensa tenemos? Dice la palabra del Señor. Si amamos a los que nos aman. La Biblia nos ordena orar por nuestros enemigos. Qué duro, ¿verdad? Qué difícil. A orar, a amar a aquellos que nos ofenden, que procuran hacernos el mal. Hermanos, si Jesucristo hubiera pensado en el tipo de vida o las situaciones que nosotros, a lo mejor, hermanos, íbamos a hacer en el futuro, no se hubiese entregado quizás, pero no escatimó nada, hermanos. ¿Sí? No escatimó nada, lo dio todo, lo hizo por amor. Amén. La paciencia nos ayuda a permanecer en el amor unos con los otros. 1 Corintios 13:4 dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Pavo real, ¿verdad? Amén. Saque pecho y suma la panza. Amén. A veces somos cristianos, hermanos, orgullosos, vanagloriosos, arrogantes, creídos, jactanciosos. Muchas veces, hermanos, no estamos dispuestos a amar. Y amar con el amor con que nosotros hemos sido amados, de forma incondicional. Dios, hermanos, no pensó solo en los buenos. Jesucristo mismo dijo: los sanos no necesitan de un médico, pero sí los enfermos. Usted y yo, hermanos, debemos de aprender a desarrollar el amor por medio del fruto de la paciencia. Aunque no nos gusten las situaciones, hermanos, aunque a lo mejor los hermanos sean dignos de que se les meta un garrotazo, debemos de amarlos, hermanos. Debemos de amarlos de manera incondicional. ¿Y qué cuesta, hermanos? ¿Y qué cuesta? El Espíritu Santo de Dios está con nosotros y está en nosotros. Y es necesario que yo refleje el Espíritu Santo de Dios con la manifestación de la paciencia. Amén. Amén. Que ya no seamos conocidos
como cristianos altivos, sino seamos reconocidos como cristianos pacientes. Que cuesta agachar las orejas, hermanos. Amén. Cuesta. Honrale es al hombre pasar por alto la ofensa, dice la palabra de Dios. Aprendamos a ser pacientes, hermanos. La paciencia nos ayuda a permanecer fielmente aguardando la esperanza gloriosa que tenemos como cristianos. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. De forma tal, hermanos, que la paciencia produce en mí, hermanos, gloria a Dios, no a nosotros, pero a Dios. Cuando hablan de nosotros, no están hablando precisamente de nosotros. Muchas veces hacemos quedar mal al Señor y es cristiano y va a una iglesia y se congrega en la puerta abierta y está mal, es mañoso. Amén. Hermanos, ya los veo serios. Hermanos, la paciencia me ayuda a guardar fielmente la esperanza gloriosa de que un día, hermanos, voy a estar delante del Señor y debo de presentarme como obrero aprobado, hermanos, que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Hermanos, el propósito de la paciencia es que nos logremos, hermanos, soportar los unos a los otros y que unánime nosotros podamos darle la gloria a Dios. Amén. Hermanos amados, se hace necesario que como cristianos desarrollemos el fruto de la paciencia, ya que tenemos un Dios y Padre paciente, lento para airarse y grande en misericordia. Y como hijos suyos, hermanos, debemos de reflejar la paciencia derramada en nosotros mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. Es responsabilidad nuestra entonces practicar la paciencia en las diferentes situaciones que el día a día nos presenta. Hermanos, no sé usted, pero a mí Dios me habló fuertemente por medio de esta palabra. Debemos de aprender a ser cristianos pacientes, que desarrollemos el fruto de la paciencia. Espere, aguarde, no se altere, cuente hasta 10. Había un anuncio muy bonito, cuente hasta 10. Amén. Muchas veces ni a uno llegamos, hermano. Reventamos. Seamos cristianos que aprendamos, hermanos, a reflejar el fruto de la paciencia. Póngase de pie, vamos a orar en esta noche.